Una de las palabras, hermanos, que nuestro Señor Jesús tomó para lo que era la invitación de su palabra, es decirle a aquellos que se arrepintieran, porque el reino de Dios, hermanos, se había acercado. El reino de Dios. Quiero decirle que en los datos curiosos de las Escrituras, en el Evangelio según Mateo, encontramos el registro como el reino de los cielos. Así lo encontramos. Si usted lee los otros evangelistas, como el caso de Marcos, Lucas, allí, hermanos, a solo le llaman el reino de Dios. El reino de Dios. Solamente Mateo le da el título de reino de los cielos. Entonces, ¿qué significa esto? Que el término reino de los cielos es igual a reino de Dios, hermanos. Reino de Dios. Ahora, ¿por qué ese dato curioso? Principalmente en la versión de Reina Valera, hermanos. Usted búsquelo en todo lo que es Mateo y ahí solamente dice reino de los cielos. Ya los demás evangelistas dicen reino de Dios. Ahora, el dato curioso es porque este evangelio se escribió en hebreos. Y ustedes saben, hermanos, que los escritores, en este caso, en el término del lenguaje hebreo, tenían bastante respeto al nombre de Dios, ¿verdad? O sea, para pronunciarlo. Y por eso que el editor, en este caso Mateo, lo edita así. Y le pone reino de los cielos. Ahora, cuando hablamos del reino de Dios y el reino del cielo, de los cielos, estamos hablando de lo mismo. O sea que este es un proyecto que viene de ¿dónde, hermanos? Que viene de los cielos, porque ahí, ¿quién habita en los cielos? Dios, hermanos. Habita Dios. Este proyecto llamado el reino de los cielos, hermanos, no era nuevo. Porque ustedes saben que también en otro bello texto, que lo tenemos acá, hermanos, en Lucas capítulo 17, y en el verso 21 dice aquí lo siguiente, se lo voy a leer. Lucas capítulo 17, verso 21, dice así: ni dirán, helo aquí, helo ahí, porque he aquí el reino de Dios está, ¿a dónde, hermanos? Entre vosotros. O sea que el reino de Dios, hermanos, ya estaba entre ellos, ¿verdad? Lo que sí, hermanos, el Señor quería dar a entender es que este proyecto de Dios era bien antiguo, hermanos. El reino de los cielos, ¿verdad? Que es el reino de Dios. Acuérdense, hermanos, que cuando Dios creó al hombre, lo creó con un propósito. ¿Cuál es el propósito de crear al hombre, hermanos? ¿Que el hombre se perdiera o que el hombre gozara la eternidad, que es la vida eterna? O sea, es el proyecto de Dios. Aunque alguien podría decir, ¿y por qué lo hizo hombre? Pues sí, lo hizo de la tierra. Pero a pesar de eso, hermanos, Dios puso en el Edén, dice, dos árboles. El árbol de la vida y el árbol, ¿cuál fue el otro árbol? De la ciencia, de lo bueno y de lo malo, ¿verdad? Si el hombre hubiese tomado el árbol de la vida, ¿qué hubiera pasado con el hombre, hermanos? Hubiera vivido mucho tiempo. O sea, así lo dice el texto, ¿verdad? Hubiera tenido la oportunidad de vivir, aún teniendo la naturaleza que él había querido. Entonces Dios, hermanos, con su proyecto de amor, Dios, hermanos, sabía que el hombre iba a fallar. Eso lo entendemos, ¿verdad? Dios sabía. Estoy hablando de nuestro Dios Padre. Entonces Dios había preparado de antemano un plan de redención para la caída del hombre. El apóstol Pablo dice que por causa del pecado de un hombre, ¿qué pasó con toda la raza humana, hermanos? Dice que todos, dice, los hombres, hermanos, estamos sentenciados ¿a qué? A muerte, hermanos. Todos los hombres. Eso destruía el plan de Dios. Porque el plan de Dios era darle vida al hombre. Pero por causa del pecado, hermanos, se contradijo la voluntad del Eterno y ahora el hombre estaba condenado a muerte. Entonces, dice la palabra, he ahí donde, hermanos, entró el plan de Dios. Entonces, el plan de Dios, llamado el reino de Dios, hermanos, ya nosotros que hemos escudriñado su palabra, sabemos que tiene 3 etapas, o tiene 3 tiempos. ¿Cuáles son esos 3 tiempos? Nosotros hemos enseñado reino de la gracia, reino milenial y reino ¿qué? Eternal. O sea, ese es el periodo, hermanos. Porque es lógico, porque cuando nosotros hablamos de un reino, ¿de qué hablamos, hermanos? Hablamos de una dinastía, hablamos de ¿qué más? Poder. Hablamos de un poder, de territorio, hablamos de posesión. Y todos sabemos, hermanos, que el rey de ese reino es el Eterno, ¿verdad? Así lo dice las Escrituras. El libro de los Salmos, capítulo 24, verso 1 al verso 10. ¿Qué dice ahí ese salmo, hermanos? De Jehová es, ¿qué dice ese salmo? De Jehová es el mundo, hermanos. ¿Y qué más?
y su plenitud y todo lo que en él habita. Entonces la misma palabra de Dios dice que el reino de Dios, hermanos, fue su creación perfecta, porque aún el hombre cuando fue creado, dice Eclesiastés, que fue creado como perfecto. Hermanos, no tenía errores el hombre. Quien le dio, hermanos, la mancha fue el pecado, que fue el resultado, hermanos, fatal de la creación. Porque el mismo pecado no solamente destruyó al hombre. ¿Qué más destruyó el pecado, hermanos? La comunión, ¿verdad?, entre la naturaleza y el hombre. Y Dios le dijo a Adán: por lo que tú hiciste, le dice, la tierra será ¿qué? Será maldita, hermanos. Será maldita. Por lo que tú hiciste, le dijo, por haber escuchado la voz de ¿quién? De tu mujer. Dios no le echó la culpa a Satanás, ¿verdad? No. Sí, ¿a quién le echó la culpa, hermanos, en el error que cometió el hombre? A él, no, a él, dice. Que a él le dice: tú escuchaste la voz de ¿quién? Le dijo, de tu mujer, le dijo. Tú las escuchaste, le dijo. Tú sabías lo que ya yo te había dicho en relación, hermanos, a lo que el mismo Dios puso al principio de la creación. Entonces, ese reino que Dios estableció desde el principio, ahora ya estaba destruido. Hermanos, el que el hombre había pecado, ¿verdad? El pecado trajo destrucción. El pecado trajo separación. Aún la misma unidad entre Dios y el hombre, hermanos, ahora tenía tropiezo. Entonces Dios, hermanos, tenía que comenzar a poner ya en este caso en recorrido su plan de redención. Ahora, ¿cómo se le llama a ese plan? Y es ahí donde vamos a leer este texto. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Dice el apóstol Pablo, hermanos, que la manera como Dios vino a salvar lo que el hombre, hermanos, destruyó por causa de su desobediencia. Dice acá en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 1 y en su verso 4. Dice así, primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. ¿Cómo se llama el plan de salvación, hermanos, de Dios para poder restaurar al hombre del pecado? La gracia. Por eso decíamos que la primera etapa del reino de Dios es que es el reino de la gracia. ¿Qué es gracia, hermanos? ¿Saben ustedes qué es gracia? ¿Qué significa? Es un don ¿qué? Inmerecido, ¿verdad? Esa es la gracia, hermanos. Y a pesar que es un don inmerecido, también, hermanos, la gracia es un tiempo que Dios ha dado para que el hombre se arrepienta ¿de qué? De su pecado. Es un tiempo, hermanos. Mi pregunta es, ¿desde dónde comenzó la gracia de Dios, hermano? ¿Desde dónde? ¿Desde Cristo para acá o desde el primer pecado? Desde el primer pecado, ¿verdad? Acuérdense que cuando el hombre cometió el pecado, lo primero que Dios hizo para restaurar lo que se había perdido fue visitar al hombre. Lo visitó. Y en la visita le dice, ¿dónde estás tú? Le dijo. Porque el pecado, hermanos, hizo que su corazón se pusiera como miedoso, con temor. Y a la misma vez, hermanos, buscó ¿qué? Esconderse de la presencia de Dios. Y Dios le dice, ¿dónde estás tú? Dios visitó al hombre, hermanos, después del pecado. Y le pregunta, ¿dónde estás tú? Y el hombre le dice, tuve miedo y ¿qué? Y me escondí. Y Dios le dice, ¿y por qué te escondiste? ¿Acaso comiste, le dijo, del fruto que te dije que no comieses? ¿Y qué dijo el hombre? Sí, le dijo. Ya con el pecado, él sí responde de una manera negativa. La mujer que me diste, me dio y ¿qué? Y yo comí. Hermanos, pero dice allí que él se esconde también porque se sintió que estaba ¿qué? Desnudo. Y viene Dios, hermano, como una manifestación de su gracia, de su misericordia, lo primero que hizo, y eso lo hizo Dios, matar los primeros ¿qué? Los primeros animalitos. Dios los mató, hermano, así dice el texto. Y el mismo Dios que les quitó la vida a estos animalitos, de la piel de ellos, ¿qué hizo para la primera pareja? Los vistió. Esa es la gracia. Por eso que el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, en su capítulo 1, dice que la gracia de Dios comenzó ¿desde cuándo? Desde antes, dice, de la fundación del mundo.
Y Pablo, como un recordatorio a la iglesia presente, le dice: ustedes desde antes de la fundación del mundo ya estaban en la mente de ¿quiénes? Dice, de Dios. Ustedes, o sea, incluyéndonos también a ¿quiénes? A nosotros. Incluyéndonos a nosotros, hermanos. Entonces, el hecho de estar hoy acá, en este lugar, significa que ustedes y su servidor aceptamos ser parte de ese reino. Pero como todo reino, hermanos, como todo lugar donde hay autoridad, entonces ustedes y nosotros nos vamos a sujetar al dueño del reino, que es Dios, hermanos, que es Dios. Y por eso nosotros como iglesia hacemos lo que Dios nos ha ordenado, lo que Dios nos ordena, porque Él es la máxima ¿qué? Autoridad. Así lo dijo el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo. Leamos, hermanos, y véase lo que dice aquí. En la primera carta a Timoteo, en su capítulo 1 y en su verso 17, el apóstol Pablo dice lo siguiente en relación a esa autoridad que tenemos nosotros como iglesia. Dice así, primera de Timoteo capítulo 1, verso 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, hace que usted tiene una gran bendición, ¿verdad? Y su servidor también tiene una gran bendición a quien servirle. ¿A quién le sirve usted? ¿A los hombres o a Dios? A Dios, ¿verdad? Y esa posición, hermanos, tomémoslas toda la vida. Nunca usted piense que le sirve al hombre. Porque si usted piensa que le sirve al hombre, entonces cuando al hombre le falle, ¿qué va a hacer usted también? Usted va a fallar. Si nuestra mirada está aquí en la tierra, dijo el apóstol, entonces nuestra visión es corta, dice. Es corta. Por eso el apóstol dice que la visión de nosotros, ¿a dónde está puesta, hermano? En el invisible, en el que no se ve, el que es el Rey por los siglos, dice el apóstol. La máxima, ¿qué? Autoridad. Y ese es Dios, hermanos. Ese es Dios. Es claro que el plan de salvación viene de Dios. Y en ese plan está su Hijo, que se llama ¿cómo? Jesucristo. Y a través de Él, hermanos, es que el ser humano puede ser salvo. Y eso así es. Nadie de nosotros puede decir que los medios externos son los que nos van a dar la salvación. No, la salvación, ¿quién la da? Le da Cristo Jesús. Pero como Cristo, hermanos, también es parte de ese reino, Él dijo, yo vengo aquí no a hacer mi voluntad, dijo Él, sino a hacer la voluntad de ¿quién? De aquel que me envió. Y esa voluntad es la que vengo yo también a ¿qué? A enseñarles. Por eso en el Evangelio según Mateo, cuando Jesús resucitó, hermanos, en su capítulo 28, dice las primeras palabras como la máxima autoridad del reino de Dios. Porque Él lo es, hermanos. Él es la máxima autoridad que Dios ha dejado aquí en la tierra para su reino, para su reino. Y por eso dice acá en el Evangelio capítulo 28 y en el verso 19. Miren cómo dice, hermanos. 28, verso 19. Por tanto, y hace que discípulos. ¿Por qué no dice primero bautizarlos y después discípulos? ¿Por qué dice primero discípulos y después bautizarlos? ¿Por qué, hermanos? Porque durante una persona no haya recibido el conocimiento, no se puede bautizar por emoción, hermano. Por lo siguiente, le voy a hablar por reino. Si usted va a Estados Unidos, hermanos, y busca la ciudadanía, ¿qué tiene que hacer primero? Aprender de las leyes ¿de dónde? De ese país. Si usted aprende las reglas y las leyes, usted sabe que en Estados Unidos se agarra un papel y lo tira así al suelo, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa? Por ese papel usted es multado. O sea, esas son las instrucciones de ese reino. Y por eso, hermanos, el reino de Dios, que es el reino de los cielos, también se necesita de que hayan ¿qué? Instrucciones. Y por eso que Jesús dice, hagan discípulos y enséñenles. Eso, hermano, es parte del requisito que Dios ha dejado en relación, hermano, a su reino. Porque vuelvo a repetir, no es nuestro ese reino. No es nuestro. Sino que ¿de quién es? Es de Jesucristo. Es de Jesucristo, hermanos. Y nosotros tenemos que obedecer lo que dice el dueño de ese reino. Mire, la gente por amor de que le den la ciudadanía americana, ¿qué hace, hermanos? ¿Qué hace?
Si aquí en El Salvador tira basura donde quiera, en Estados Unidos, ¿qué creen que hace? Allá es limpio, allá es bien educado. Allá, hermano, no cree usted que el que anda manejando se pasa a la calle. No, si ya sabe que al momento que viola la ley, ahí está el policía. Y el policía, ¿qué es lo que hace? Hermano, lo detiene. Y lo primero que le dice, dame tu ¿qué? Tus papeles, le dice. Y cuando lo ve y dice, eres latino, y con razón, le dice. O sea, porque muchas veces, hermanos, uno impone a Dios. Y no es Dios quien nos pone a nosotros, ¿verdad? El sistema, hermanos, del reino ha sido a través de la historia impuesto por Dios. Dios le dijo a Adán, el día que tú comieras de ese fruto, ¿qué le dijo a Adán? Vas a morir. Ahora, Dios sabía, hermanos, que Adán al principio sabía que comer de ese fruto era quebrantar la ley. Pero por amor a su mujer, ¿qué hizo? Lo comió, hermanos. Al principio Adán tenía amor por su mujer. ¿Sabe por qué? Porque él mismo dice, ahora esta mujercita es hueso de mi hueso y carne de ¿qué? De mi carne. Si Adán estaba enamorado, hermanos. Adán estaba enamorado. Qué dolor para Adán cuando ve que su mujercita, hermano, su costilla, así decimos nosotros, había comido de ese árbol del fruto. Y sabía Adán que por haber comido de ese árbol, ¿qué le tocaba? Así dice el texto. El día que tú comieras, ¿qué dijo Dios? Vas a morir. Ahora me pregunto, ¿qué iba a hacer Adán en ese momento? ¿Participaba con su mujer o no participaba? Al final usted y yo sabemos lo que él tomó como decisión. ¿Y cuál fue la decisión? Participar con su mujer. Ahora, lo que él no sabía era el resultado después del pecado. Porque después del pecado, él sí ya se ve ya como un hombre carnal. Sí, ya después que él peca, cuando él ya cometió el pecado, su acción ya era carnal. Porque la respuesta lo dice, la mujer que tú, ya imagínese. Ahora el culpable ya no era él, ¿verdad? ¿Quién era el culpable? Era Dios. Porque así le dice, la mujer que tú me diste, me dio, ¿y yo qué? Al final, hermanos, el ser humano, por los fracasos de la vida, ¿a quién echa la culpa? A Dios. A Dios, hermano. Yo no entiendo por qué Dios a mí no me quiere, dice uno, ¿verdad? Porque aquel que no es nada, miren cómo está. Y yo que le amo y que lo sirvo, ¿cómo estoy? Yo no entiendo por qué Dios no me quiere. Es que Dios no quiere de esa manera, ¿verdad? Dios no quiere de esa manera, hermanos. Dios lo que quiere que entendamos es que el reino de los cielos, hermanos, en este tiempo solo es una transición. Estamos viviendo una transición porque, como les decía, después de este tiempo de la gracia viene el otro tiempo. ¿Cómo se llama? El reino del milenio. En el reino del milenio, quiero decirles que ahí se van a cambiar las cosas. Ahí sí cambian las cosas, hermanos. ¿El dolor humano se termina o no se termina? Se termina. Las enfermedades, ¿qué pasa con las enfermedades? Se termina. Aún, hermano, ese reino es tan honorable que aún si usted llega a perder parte de su cuerpo en el reino del milenio, ¿qué va a pasar con su cuerpo? Lo vuelve a recuperar. Lo vuelve a recuperar. Para aquellos hermanitos, hermanos, que en la actualidad padecen de la vista, que son cieguitos. Para aquellos hermanitos que les han cortado parte de su cuerpo, no se desesperen. Si en el reino van a volver a ser completos. Ese cansancio que tiene usted por la edad, ¿qué cree que va a pasar en el reino del milenio? Se termina, ¿verdad? Porque dice la Escritura que seremos como ¿quiénes? Como los ángeles. Como los ángeles, dice la palabra, que seremos. Y por eso que el apóstol Pedro, decía acerca de la parte del reino de Dios, hablando del milenio. Miren cómo lo ve el apóstol Pedro. Leamos Hechos, hermanos, en su capítulo 3. Vamos a leer cómo el apóstol Pedro ve, hermanos, la parte del reino de Dios cuando ya hablamos del milenio. Dice acá, Hechos capítulo 3, y en su verso 19 dice así la palabra de nuestro Dios. Hechos capítulo 3, verso 19. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y para que venga de la presencia del Señor
¿Tiempos de qué, hermanos? Tiempos de refrigerio. ¿Qué es un tiempo de refrigerio, hermanos? De descanso. ¿Tiempo de qué? De descanso. La pregunta es, ¿cuándo comienza ese tiempo de refrigerio? ¿En el milenio o cuando aceptamos al Señor? ¿Entienden el texto, hermanos? Lo volvemos a leer. Dice acá: así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros ¿qué? Pecados. ¿El pecado es carga o no es carga, hermanos? Dice la palabra que sí es carga, ¿verdad? Si vuestros pecados, dice ahí en la escritura, va, fueren como, hermanos, o sea, pesados, ¿verdad? Rojos. ¿Qué dice ahí el texto? Serán, ¿qué dice? Como blanca lana. Y dice acá: sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? De refrigerio. Esos tiempos, hermanos, comienzan desde el momento que nosotros aceptamos el Evangelio. Porque ya ahorita hay conformidad en el corazón. Si yo soy feíto, soy negrito, yo estoy conforme. ¿Se fija usted en eso? Yo no me ando pintando el pelo. Yo no tengo por qué afligirme porque tengo canas. Pero hay muchos como que les aflige eso, ¿verdad? Les preocupa ser viejitos. Y ya se andan echando polvo y tinte en la cabeza. ¿Y yo para qué me voy a preocupar? Tiempos de tranquilidad. Aunque ya sé que estoy viejo. Yo ya estoy viejo. Ya no tengo la edad que tenía hace un par de años atrás. Y todavía reconozco, mire, hasta usando lentes estoy ya. No quería aceptar que mi vista ya no podía, o sea, pero ya acepté que ya no puedo. O sea, porque mi cuerpo, dice el apóstol Pablo, dice que cada día, ¿cómo va, hermanos? Va decayendo, hermanos. Las fuerzas físicas se van destruyendo. Pero mi espíritu, como dice el profeta, se va ¿qué? Rejuveneciendo como que, como las águilas. Como las águilas. El cristiano, hermanos, el Hijo de Dios que sabe que ya está en el reino de los cielos, no se preocupa. No se preocupa. No estoy diciendo con esto que no tenemos sensibilidad. ¿Cómo no, verdad? Somos sensibles. Tenemos necesidades. Pero por amor al reino de los cielos, nos detenemos de hacer muchas cosas no correctas, que no son lícitas para los ciudadanos del reino de Dios. Lo hacemos por amor a ese reino, no por mi necesidad, porque Dios sabe que sí las tengo, pero también como Dios sabe que no son correctas como yo las quiero hacer, ¿qué tengo que hacer? Detenerme, ¿verdad? Detenerme, para que Dios, hermanos, cuando llegue el tiempo indicado que es el milenio, entonces las cosas van a transformarse, como dice acá. Ahora sí, leamos siempre Hechos capítulo 13, hermanos. Pero hoy vamos a leer, hermanos, el verso 21, siempre de Hechos, capítulo 3. Y dice el verso 21. O sea, hermanos, que el tiempo de tranquilidad y de paz de nosotros comienza desde hoy, ¿verdad? Le pregunto, ¿quién de los que está aquí está afligido? Vamos a ver, ¿quién se quiere ir para la casa? Que levante la mano. El que ya está desesperado y quiere irse para la casa. Vamos a ver. Vaya, eso es lo que estoy diciendo. O sea, si estamos en Dios, hermano, nos podemos basar en Dios en nuestro espíritu. En nuestro espíritu. Porque hoy es el día de ¿qué? Del reposo. Hoy es el día del Señor, hermanos. A mí me enseñaron, el día tiene 12 horas y la noche tiene 12 horas. Pues el día tiene 24, para mí no hay problema. 24 horas tiene el día. Y si 24 tiene el día, hermano, 24 horas, entonces hay tiempo, ¿verdad? Hay tiempo. Pero a veces, hermanos, nos desesperamos, ¿verdad? Muchas veces nosotros pensamos en la casa. Ha quedado sola, dice la hermana y el hermano, la casa que sola. Y por eso, hermanos, yo solo miraba ejemplos y decía, qué corazones a veces el nuestro, ¿verdad? La hermana se quedaba en la mañana y el hermano iba por la mañana. Ya cuando pasaba la mañana, él se iba para la casa y la hermana venía. Y digo yo, ¿y entonces qué estamos pensando, pues? ¿Que acaso el reino de nosotros es aquí, hermanos? ¿Qué dijo el Señor? Si mi reino fuera de este mundo, ¿qué dijo Él? Mis seguidores, ¿qué? Amarían este mundo, dice. Pero mi reino no corresponde a este mundo, dice. Mi reino no es de este tiempo, dice. Porque Jesús sabía, hermano, que su reino comienza, hermano. ¿Dónde comienza su reino? Aquí en la tierra. En su segunda venida, ¿verdad? Ahí comienza su reino.
Pero hablando de eso, hermanos, dice acá, Hechos capítulo 3. Ahora leemos el verso 21 de Hechos capítulo 3. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Eso sí, ¿verdad? Ahí de qué está hablando, hermanos. Del milenio, ¿verdad? El tiempo de restauración de todas las cosas. ¿Qué es restauración, hermanos? ¿Qué es restauración? Volver a componer lo que está destruido. Vaya. ¿Y qué es lo que Adán descompuso con el pecado? Nuestra vida. La creación, hermanos. La creación. Y esa creación antes del pecado, dice la escritura que se llamaba el paraíso de Dios, ¿verdad? Y tenía nombre. ¿Y cuál era ese nombre? El Edén. Ese es el paraíso de Dios, hermano, que el pecado vino a destruir. Cristo viene a restaurar ese paraíso. Aquel hombre que estaba a la par de Jesús para morir, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas ¿a dónde? En tu reino. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Te digo que hoy mismo estarás conmigo, ¿a dónde? En el paraíso. Bendito sea Dios. Si al final es el dueño de la vida, ¿verdad? Usted y yo no somos dueños. Usted no le va a poner la voluntad a su hermano o a mi hermana, la voluntad del Creador, no. Esa voluntad la pone Él. Él es el que pone la voluntad en el corazón nuestro. Él es el que decide, hermanos, por nosotros, porque Él es el dueño de la vida. Él es el dueño de este reino. Nosotros solo somos, ¿qué? Administradores, nada más. Servidores, hermanos. Nosotros no venimos a que nos sirvan, o es así este sistema de reino, no, ¿verdad? Venimos a servir, dice la palabra. Y si usted es mi hermano, yo tengo que servirle a usted. Es que no, que usted tiene que servirle a su hermano. Es que mire que, no, es que usted tiene que servirle. ¿Por qué digo esto? Porque eso es lo que vino a hacer Cristo Jesús, ¿verdad? Cristo Jesús dice, hermano, que vino a amar. Vino a entregarse y a negarse a sí mismo. ¿Por amor a quién? Por amor a todos, hermanos. Y por eso que tenemos que amarnos, hermanos. Cuando yo le hablo de amor, significa que nos entendamos. Todos somos diferentes. No todos somos iguales. O sea, en un reino, hermanos, todas las personas son iguales. No, o sea, hay infinidad, hermanos, de sentimientos. Pero todos son parte del reino. Todos pertenecen, hermanos, a una misma familia. Aún nosotros sabemos, hermanos, y la escritura así lo dice, que del momento que usted cree, ya es que dice la palabra. Ya es sellado. Ahora es lógico que uno confirma esa fe que uno tiene cuando uno cree en Dios, hermanos. Y lo hace, ¿verdad? A través del pacto, a través del compromiso, que es la adquisición, como el caso de una ciudadanía, el compromiso. Le dice a usted, hermanos, bueno, esas naciones poderosas lo llaman y lo van a juramentar. Y antes de hacer el juramento, le leen ¿qué? La Constitución. ¿La Constitución de dónde, hermanos? De ese país. Ahora usted decide si acepta o no, ¿verdad? Usted decide. Y si usted dice, estoy de acuerdo con los requisitos de ese lugar, entonces viene usted, hermano, hace el pacto. Usted hace el compromiso. Y eso es lo que hacemos nosotros, hermano. Pero vuelvo a repetir, ese es un paso personal, ¿verdad? Que cada uno de nosotros hacemos con nuestro Dios. Un compromiso, hermano, y es una invitación que Dios nos hace porque somos parte del llamado de ese reino. Así que, hermanos, este reino del milenio, ahí sí, ¿verdad? Ahí se terminaron las penas. Las aflicciones que tenemos hoy como seres humanos, ahí se terminan. Porque aún para el varón, hermanos, dice ahí, aquellos estaban preocupados y le dice, y Señor, ¿y en el reino de quién será esta mujer? Porque esta pobre mujer, ¿cuántos maridos tuvo? Hasta más de 8 maridos. Estaban preocupados. Entonces, ¿cuál de todos ellos? ¿Qué les dijo el Señor? Ustedes ignoran las escrituras, les digo. En el reino, dice, en el reino de Dios, ni se casan, ni se dan por casamiento. Porque seremos como los que dice, como los ángeles. Vuelvo a repetir, las arruguitas se terminan, hermano. Allí no va a haber viejito, ni joven, ni adulto. Todos seremos, ¿qué? Seres celestiales. Seres celestiales. Ya no va a haber varón, ni tampoco, ¿qué? Ni hembra. Todos seremos, ¿qué? Iguales en la naturaleza. En lo que es, hermano, seres celestiales, bro. Ya la escritura también dice, hermano, que nuestras penas se terminan.
¿Y las enfermedades? ¿Qué pasa con las enfermedades? Igual se acaba. Se acaban, ¿sí, hermana? Entonces ya no nos vamos a conocer que éramos esposo y esposa. No, hermana, porque su esposo ya no la va a conocer, que era su esposa, la va a conocer como su hermana, ¿verdad? Perdón, como parte del reino, porque allí no hay ni hermano ni qué, ni hermana. Allí nos vamos a conocer como servidores de quién, del rey, ¿verdad? Del rey. Así que la hermana quiere ver al esposo allá, ¿verdad? Está bueno. Ese es el amor y el cariño que uno se tiene, ¿verdad? Nos vamos ¿Sí? a ver cuando nos pase el listo, hermano. Muchos dicen que cuando se muere la persona, o sea, yo oí por ahí en la iglesia que nosotros los vamos a ver, porque como hay un himno que dice que cara a cara espero verle, pero vamos a ver al Señor, según yo. No, voy a explicar eso, que sea así una parte rápido. O sea, usted y yo vamos a saber por qué estamos ahí, ¿verdad? Porque esa es parte de la herencia. Lo que le dijo el Señor a los apóstoles, ellos le dijeron: Señor, hemos dejado todo por tu reino, ¿qué nos vas a dar? La pregunta está buena o no está buena, hermano. Está buena. Sí está buena. ¿Y qué les dijo el Señor? Ustedes que han dejado esto, lo otro y lo otro, en el reino van a hacer, ¿qué les dijo? Recibirán poder. Van a hacer, ¿qué les dijo? Autoridad. Jueces. Porque ustedes se van a sentar sobre ¿cuántos tronos dijo el Señor? 12. Ahora, si ellos, hermanos, el Señor les dio esa invitación que van a hacer autoridad, es lógico que ellos saben por qué la van a tener, ¿verdad? Eso se da también cuando dice allá el mismo texto que Dios no es Dios de muertos, porque Dios es Dios de ¿qué? De vivos. Y ustedes verán en el reino a quienes, hermano, a Abraham, a Isaac y a quién más, y a Jacob. Esos son los misterios. Esos son los misterios. Que usted y su servidor sabemos por qué estamos ahí, pero de los esposos y de las esposas, hoy ámenlo, porque allí no lo van a poder amar, porque ya no va a ser humano. Los sentimientos humanos que tenemos se terminan en la muerte. Los sentimientos y necesidades humanas aquí se terminan. A nomás, hermanos, entreguemos este cuerpo al polvo de la tierra, dejamos de ser humanos. Los sentimientos de amor y cariño, hoy aprovéchelos. Si usted no duerme con su esposa y su esposo, hoy esta noche duerman, ¿verdad? Duerman juntos. Porque solamente en carne podemos gozar esa naturaleza que Dios nos ha dado. Si no ha abrazado a su familia, hoy abrácelo. Si no ha abrazado a su hijo, abrácelo y dígale: hijo, te amo. Les quiero contar este caso. Un joven se iba a quitar la vida, porque el padre nunca le había dicho que lo amaba y lo quería. Y la sociedad lo mismo, lo habían rechazado. Y ese día que el señor porque no es de la iglesia, eso pasó afuera, el señor hermanos, escuchó por allá que eso le faltaba a él con su familia. Dice que ese día llegó donde su hijo, dice que lo abrazó y le dijo: hijo, te amo, le dijo, y lo besó. Y aquel muchacho dice que comienza a llorar y le dice: padre, le dice, si tú no me hubieras abrazado hoy me quitaba la vida, le dijo. Hoy me quitaba la vida. Por eso, hermanos, que lo que hoy somos, hoy aprovechemos esa bendición. Si hoy tenemos que comer, comamos hoy, porque ya después, hermanos, la comida solo será un ritual para acompañar a los vivos de aquel entonces. Pero el gusto de la comida, ¿cuándo la sentimos? Hoy. Aprovechemos ese cafecito. Aunque los mormones no lo beban, pero nosotros sí, ¿verdad? Nosotros sí. Aprovechemos la convivencia, hermanos. Hoy aprovechemos el que seamos hermanos, o sea, que estemos unidos juntos y que nos amemos de corazón. Hoy, porque tenemos esos sentimientos que los podemos expresar entre nosotros como seres humanos. Porque en el milenio, hermanos, tendremos otro tipo de autoridad. Otro tipo de ¿qué? De privilegios, que ahorita, hermanos, los estamos ensayando para que en el milenio los practiquemos, aún las hermanas también. Ustedes saben, hermanas, que hoy no pueden pasar aquí, ¿verdad? A este púlpito, porque tienen la naturaleza de la mujer, y eso lo dice la palabra de Dios. Y en el milenio, ¿qué dicen? Ahí todo cambia, ya no van a ser mujeres. Ahí van a ser como la naturaleza del varón, y la naturaleza de la mujer será la misma. Pero dice: y serán para vuestro Dios, ¿qué? Reyes y ¿qué? Y sacerdotes. Hablando global, ¿verdad? En el término de invitación a lo que será, hermanos, ese tiempo de restauración de todas las cosas. Así que, hermanos, el proyecto está bonito, ¿verdad? El proyecto está bien especial, al grado que el mismo proyecto dice que finaliza cuando Cristo le entrega a Dios. ¿Qué le entrega, hermanos?
Primera de Corintios, vamos a leer, hermanos, en su capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 23. Y dice aquí, hermanos, es el apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 23. Pero cada uno en su debido tiempo y orden. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrero enemigo que será destruido es ¿quién, hermano? Es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se sitúa aquel que le sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará ¿a quién, hermanos? Al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todo, y más que dice, y en todos. Bueno, bendito sea Dios, ¿verdad? Que este reino de los cielos, o este reino de Dios, hermano, ¿hasta dónde, hermano, lleva ese propósito? Hasta el reino eternal, ¿verdad? En el reino eternal, hermano, ahí sí ya todas las cosas cambian. Porque en el milenio aún van a existir, ¿qué dice la palabra? Seres humanos como nosotros, ¿verdad? Pero en el eternal, hermanos, ahí ya no, ¿verdad? Ahí dice la palabra de Dios que las cosas, hermanos, Apocalipsis 21 en adelante dice, tierra nueva y cielo ¿qué? Y cielo nuevo. Y la nueva Jerusalén desciende. ¿Qué es la nueva Jerusalén? Es, hermano, el trono de Dios en el cielo. Entonces el trono de Dios desciende ¿a dónde? A la tierra nueva. ¿Para habitar con quiénes? Con los moradores del reino de Cristo acá en la tierra. Que cuando Cristo se los entrega al Padre, ahí, hermanos, sí ya no va a entrar carne, ¿verdad? Porque el mismo libro dice que el sol, ¿qué va a pasar con el sol? Ya no existe, ¿verdad? La mar, hermanos, ya tampoco existe. La naturaleza humana, vuelvo a repetir, lo que hoy nosotros podemos gozar, ya en ese reino, ya desaparece todo eso. Así que, hermanos, esta es la invitación, ¿verdad?, que queremos hacerles en esta hora. Es un proyecto, hermanos. A la misma vez, hermano, un proyecto lindo, ¿verdad?, que Dios ha trazado para todos. El apóstol decía que Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos ¿a dónde? Al arrepentimiento. Así que, hermanos, estamos todos invitados. Vuelvo a repetir, este proyecto es de Dios. Y como es de Dios, entonces nosotros nos vamos ¿a qué? A sujetar a Él, ¿verdad? A sujetarnos a Él. Que el Señor bendiga su palabra en sus corazones. Paz, pónganse de pie, hermano. Recibimos a nuestro hermano en línea que lleva